Doctor Trigueros, ya planteaba entonces María Elena que era un sistema mixto, pero en los 90. La pregunta es, si hubiera tenido entonces que modificar los parámetros, es decir, contribuir más y de repente recibir menos de este 90% que en 1969 se había prometido. Sí, o sea, en realidad es muy sencillo. O sea, este es como ingresos y gastos, ¿sí? Lo que entra y lo que sale. Entonces, tal como estaba diseñado el viejo sistema de reparto, el diseño que tenía era ingresos bajos y beneficios altos. O sea, entonces, solo hay dos maneras de cerrar la brecha. O sea, tú subís los ingresos, eso significaba aumentar la cotización de 3.5, por ahí hemos encontrado unos estudios del 90, de un estudio actuarial del IS y del INPEP que hacia futuro tenía la necesidad de subir la cotización a 20. A 20, o sea, para balancearlo. O sea, de $3 que yo contribuyo, iba a pasar a contribuir $20 por cada 100. O alternativamente, obviamente el beneficio que daba era bastante alto, entonces la alternativa también era bajar el beneficio. O sea, la brecha la podemos cerrar subiendo la cotización o bajando el beneficio. O sea, básicamente pasar de contribuir yo de $3 a $20 o de recibir $900 de pensión, digamos de 1,000, pasar a recibir $400. Sí, entonces te voy a decir ahí qué es lo que mata al sistema. ¿Sí? Pues matemáticamente uno dice que los beneficios eran más altos que la cotización, ¿verdad? Pero eso no es lo que mata al sistema. Lo que mata al sistema es el miedo. Es el miedo de los políticos, ¿sí? Que si sube la cotización va a perder votos y va a generar un incendio social. O si baja los beneficios, igual va a generar otro incendio social. Entonces, el asunto es que cuando el Estado maneja el sistema, entra en juego el factor político y los miedos que tienen los políticos para ganar o para perder votos. Y obviamente, o sea, lo vivimos muy seguido en nuestro país, que hay elecciones que a los políticos les encanta ofrecer más de lo que se puede cumplir. Ser populista. Ok, entonces en esa coyuntura es que se habla de este sistema de capitalización individual que suena muy bien, es decir, yo meto dinero en mi cuenta de ahorro, es en mi responsabilidad personal y mi retiro en mi responsabilidad. Ahora, hay algo que al hacer este sistema, al instalarlo, la parte de la deuda, porque siempre hay una promesa que se hizo en 1969 a todo ese montón de viejitos que se retiraron, le dijeron, les vamos a dar tanto, ¿verdad? Pero al básicamente cerrar el sistema público, se quitan los cotizantes, entonces estos viejitos ya no tienen esa entrada de dinero que es la que lo sostiene, y tenemos un sistema privado que yo ahorro y yo me voy a pagar mi pensión cuando yo me retire. Pero alguien tiene que asumir esa deuda, y esa deuda la asume entonces el Estado salvadoreño, es lo que tengo entendido. Ahora, hay entonces dos cajas de dinero, la caja del Seguro Social y la caja del gobierno, que es la del presupuesto, y la caja del Seguro Social es el fondo del Seguro Social. Pero ahora, lo que yo prometí que iba a pagar de esta caja, de la caja del Seguro Social, ahora la tengo que pagar de la caja del gobierno, es decir, del presupuesto de la nación. Y eso, tengo entendido, es lo que empieza a generarle problemas a los gobiernos. Bueno, en efecto, cualquier transición, ¿verdad?, de un sistema de reparto a uno de capitalización individual genera estos costos de transición que son precisamente las pensiones que se han prometido, ¿verdad?, y que se ha ganado por derecho cada trabajador que ha contribuido al sistema, ¿verdad? En efecto, hay varias formas de pagar la pensión, ¿verdad? El modelo que nosotros adoptamos era el modelo chileno y ellos, ¿cómo lo hicieron? Ellos generaron superávit fiscales, es decir, tenían ahorros de la caja del gobierno que usted mencionó, lo que permitió pagar esta deuda de pensiones, aún la siguen pagando, pero no se han visto afectados teniendo que contraer deuda porque tenían un ahorro que les permitía pagar la pensión. En el caso de El Salvador, esto no ha sido posible. De
desde el 98 hasta el año 2001 aproximadamente, se acabaron las reservas de la Caja del Seguro Social e INPEP, ¿verdad? Se agotaron estas reservas técnicas que se habían acumulado y el gobierno, obviamente, con la obligación de asumir la deuda, tuvo que contraer deuda para pagar las pensiones. Entonces, esto ha sido lo que ha presionado mucho más la situación de las finanzas públicas, ¿verdad? Y esto ha afectado también la sostenibilidad del sistema con reformas posteriores que han afectado también a los que cotizan al sistema de ahorro para pensiones y que terminan también impactando en temas tan importantes para la sostenibilidad y la suficiencia futura de las pensiones como la rentabilidad, que es el caso del fideicomiso de obligaciones previsionales, ¿verdad? En un inicio, el gobierno emitió deuda a través de eurobonos, ¿verdad?, para poder financiar las pensiones. Pero obviamente también, ¿verdad?, existe la parte política que ya mencionó el doctor Trigueros. Y el Frente dijo, ya no te pruebo más para préstamos. En efecto, y se idearon este mecanismo del fideicomiso de obligaciones previsionales que precisamente consiste en emitir títulos de deuda, ¿verdad?, que tienen que ser comprados de forma obligatoria por las administradoras de fondos de pensiones para, con ese dinero, pagar las pensiones en curso, ¿verdad? En un momento se estableció una tasa de interés que era la LIBOR más un 0.75%. Esto fue en el 2006 y la tasa rondaba arriba del 6%. Entonces no había mayor problema, pero con la crisis financiera esta tasa se desplomó, ¿verdad? Y no ha superado el 2% casi desde el 2008 y entonces está perjudicando los ahorros de los actuales cotizantes porque les paga una muy baja rentabilidad cuando las pensiones del sistema de capitalización individual dependen no solo de lo que yo ahorro mes a mes, ¿verdad? Es importante lo que yo ahorro, que es un porcentaje de mi salario, sino también esto rentabilidad que van ganando y que permite que mi cuenta vaya creciendo a través del tiempo y me garantice una mejor pensión al momento de mi retiro. Cuando hablamos de la rentabilidad, básicamente si esto fuera una cuenta de ahorro, estamos hablando del interés que te pagan. Ahora, doctor Trigueros, entonces, viene el gobierno, tiene que cumplirle a los viejitos que se jubilan, dicen yo asumo esa deuda, por lo tanto me endeudo, luego políticamente eso ya no es viable, creo el fideicomiso, pero eso también es deuda, solo que es deuda para los salvadoreños. Eso siempre genera deuda para el Estado y idealmente debería haber estado en el presupuesto, pero no lo está. Eso crea entonces problema fiscal para el Estado, para el gobierno. Sí, ahí tenemos que tener mucho cuidado. O sea, el problema fiscal es un problema de manejo de las finanzas públicas, ¿sí? Es la diferencia entre los ingresos del Estado, que son principalmente impuestos, y los gastos, que son todos los gastos que tiene que hacer. Entonces, el sistema de pensiones tiene su complejidad. O sea, realmente cuando uno está oyendo cómo le explica María Elena muy bien, pero estoy seguro que casi todos los que están oyendo se quedan como, qué complicado es esto, ¿verdad? Hay que verlo técnicamente, o sea, no se puede ver muy rápido en un programa, pero sí quiero dejar el punto claro de que no es el origen de los problemas fiscales. Aquí en esta gráfica... Este solo añade nada más. Presiona, pero no es el origen. Miren, en esta gráfica, no sé si se puede ver, si se acerca un poco, la línea de abajo es lo que se tiene que pagar por las pensiones del sector público, ¿sí? Que el sector público le debe a los trabajadores que cotizaron en ese sistema. Es esta línea de aquí abajo. Y esta línea de aquí es lo que han incrementado los impuestos. Entonces, usted puede ver que el incremento de los impuestos por las reformas tributarias, por el crecimiento económico, ha sido mucho mayor
que el incremento de las pensiones. A ver, si le voy entendiendo bien, entonces este gobierno, si mal no recuerdo, ha tenido como 1.500 millones de dólares más en entrada de dinero y que fue una decisión discrecional de los gobiernos de turno en decidir apostarle a los programas sociales o a cualquier otra cosa, que dicho sea de paso, no es que apostarle a programas sociales sea malo, pero tenían una obligación que era clarísima, que era pagar las pensiones. Sin embargo, con esos ingresos decidieron mejor pagar esto y no esto. Así es, y lo que quiero dejar claro es que las pensiones también son un gasto social. O sea, se tratan las pensiones como que si no fuera un gasto social, como que si fuera una carga para el Estado. Es una obligación que se adquirió en el pasado, y es cierto que la reforma del 96 iba a crear problemas de liquidez, pero eso no tenía que ser así porque se incrementaron los ingresos. Lo que pasa es que se decidió gastar más todavía, sobre todo el incremento se dio en remuneraciones. Aquí, por ejemplo, están los incrementos de gasto público entre 2007 y 2014. Y el incremento más grande es este de aquí, que son las remuneraciones. La cantidad de empleo público en este periodo crecieron más de 30,000 empleados públicos, y durante ese tiempo también hubo bastantes incrementos en los salarios del sector público. Entonces, obviamente, cuando dicen no hay dinero para las pensiones, no, la causa no son las pensiones, y las pensiones son un gasto social. Ahora, doctor, si voy entendiendo bien también es que básicamente es insostenible porque el Estado no puede seguirse endeudando indefinidamente, y dos, porque también tengo entendido por ley estamos llegando al límite de lo que le podemos pedir prestado como Estado a los trabajadores y su sistema de pensiones. ¿Estoy en lo correcto? Endeudarse indefinidamente es insostenible. Es insostenible. Pero eso hace insostenible todas las finanzas del Estado. Claro. O sea, no solo es un rubro. Pero también estamos llegando al límite de lo que le podemos pedir prestado al fideicomiso. De hecho, hay estimaciones que en el 2016 ya la recaudación que se tiene por las cotizaciones no va a ser suficiente para adquirir la emisión de SIP que se dé. Entonces, ya no es suficiente lo que tienen lo que cotizan los trabajadores también para financiar esa obligación de deuda de pensiones, y también hay un techo que establece la ley que es el 45%. Okay. Bueno, con ese ya nos vamos a quedar en este momento. Vamos a empezar a hablar ahora de que está clarísimo que es insostenible por las razones que sencillamente ustedes han expuesto. Vamos a hablar ahora entonces de qué tipo de sistema entonces deberíamos tener, y vamos a abordarlo con la categoría que mencionamos al inicio del programa. Vamos a iniciar con quién lo administra. Ya volvemos.